Vamos a iniciar hoy día la clase de retinopatía de la prematuridad. Los puntos que vamos a considerar son la definición e incidencia, la fisiopatología, la clasificación, el diagnóstico y finalmente el manejo. En cuanto a definición, les estoy trayendo una definición que a mí me parece muy completa. La retinopatía de la prematuridad es una enfermedad potencialmente grave que se presenta en los prematuros y afecta los vasos sanguíneos de la retina en desarrollo. Esta retinopatía es vasoproliferativa. Inicialmente hay una detención del crecimiento vascular y luego una anormal maduración de los mismos. Hay que tener en cuenta que la retinopatía de la prematuridad es una de las principales patologías causantes de ceguera prevenible en los niños. Es un dato que nos da la Organización Mundial de Salud. De acuerdo a la OPS, en América Latina y el Caribe, cada año hay una población de 42.000 recién nacidos con pesos menores de 1.500 gramos que van a requerir tamizaje para ROP, para descarte de ROP. De ellos, 4.300 van a requerir tratamiento cada año. Si no se hace el tratamiento oportuno y adecuado, cerca de la mitad quedarán ciegos. La carga de enfermedad puede tener grandes variaciones de un país a otro e inclusive dentro del mismo país. La incidencia en general para ROP es de 16 a 17% para todos los prematuros. Si consideramos el peso, para los menores de 1.250, la incidencia sería aproximadamente de 66%, y en el Perú estos datos van a depender del tipo de poblaciones. No hay un dato nacional. OMS para el 2007 indica que tenemos un porcentaje de 19.1% y el Instituto Nacional Materno-Perinatal para el periodo 2016-2017 un 8.8%. Los principales factores de riesgo para ROP, tenemos factores principales y factores asociados. Los principales son la prematuridad y el bajo peso a nacer y el oxígeno y el uso de oxígeno. Y los asociados tenemos una miscelánea de apnea, persistencia del ductus arterioso, transfusiones, hemorragia intraventricular. Con respecto a la prematuridad y el bajo peso al nacer, hay una relación inversa. En los menos de 1.000 gramos es mayor de 50%, en los mayores de 1.500 gramos en promedio de 15 a 20%. En cuanto al oxígeno, lo que le hace daño a la retina del bebé es la hiperoxia, las fluctuaciones en el uso del oxígeno, por lo cual la oximetría es fundamental tanto en tiempo como en concentración. Si vemos este gráfico que habla sobre la vascularización normal de la retina, tenemos que el nervio óptico está en una localización asimétrica. Tenemos un lado nasal y un lado temporal que van a madurar en forma diferente. Vemos que en el lado nasal los vasos retinianos van a alcanzar la periferia del ojo a las 32 semanas y en el lado temporal alrededor de las 36 a 40 semanas. Esto es muy importante ya que los partos prematuros van a tener diferente grado de vascularización en el momento del nacimiento del bebé. En este esquema vemos la fisiopatología. En el primer gráfico vemos cómo es el ojo normal del prematuro. Tiene una zona vascular y una zona avascular. Al producirse el nacimiento del estado de hipoxia intrauterino, que es el que ayuda a vascularizarse la retina, va a pasar a un estado de hiperoxia que va a estar sometido pues, a ventilación mecánica, a suplemento de oxígeno. Entonces, esa hiperoxia va a frenar el desarrollo de los vasos. Va a seguir creciendo la retina, pero los vasos van a comenzar a desarrollar en forma abigarrada, ¿no? Entonces, eso a la larga va a llevar al desprendimiento de la retina.
Si nosotros interrumpimos esta secuencia, tenemos pautas para el adecuado control de oxígeno al paciente, esto puede llevar a una resolución sin necesidad de llegar a estadios avanzados de ROP. En este esquema vamos a ver qué cosa es lo que ocurre para la formación de ROP. El ojo normal del prematuro tiene una zona vascular y una zona avascular. Esto es porque hay una hipoxia. Entonces, cuando hay hipoxia, los vasos sanguíneos van a ir creciendo. ¿Qué pasa cuando nace el bebé? Cuando nace el bebé y es un parto prematuro, está sometido a diferentes noxas. Una de ellas es el oxígeno. Entonces, ese crecimiento de vasos se detiene. La retina sigue creciendo, pero los vasos se han detenido. Más bien se forma un cordón fibroso entre la zona vascular y la avascular. Cuando dejamos de usar el oxígeno, nuevamente en situación de hipoxia, el bebé, su retina comienza a presentar un crecimiento de vasos sanguíneos. Pero esto es un crecimiento anormal, llevando a que traccionen la retina y se produzca el desprendimiento, ¿no? Que es una etapa severa y la última etapa del ROP. Pero si nosotros intervenimos prontamente o si hacemos un adecuado manejo de oxígeno, de monitoreo de oxígeno, podemos ir impidiendo que avance la retinopatía a una forma severa. En este esquema vemos más claramente cómo es el ojo de un prematuro, ¿no? Ven la retina, ¿no? Ven los vasos que están partiendo del polo del nervio óptico y son unos vasos que tienen un crecimiento paralelo a la retina. Hay una zona vascular y una zona avascular. En este gráfico vemos más claramente lo que ocurre con la vascularización. Estamos viendo que hay una vascularización normal que va paralela al tejido retiniano. Cuando ocurre la formación de vasos anómalos, estos crecen en forma perpendicular y desordenada. Se van hacia el vitrio. Posteriormente van a ocasionar una tracción y un desprendimiento de retina. Para hacer la clasificación del ROP hay una clasificación internacional que toma en cuenta tres aspectos: la localización, la extensión y la severidad del caso. En cuanto a localización, se diferencian tres zonas. La zona 1 es la más posterior, comprende el nervio óptico y la mácula. La zona 2 es la zona intermedia, donde el crecimiento de los vasos se detienen en el ROP. Y la zona 3 es la periférica, donde los ojos normales también tienen un crecimiento vascular. En este esquema vemos más claramente con colores la zona 1, que está en rojo, que tiene el nervio óptico y la mácula, la zona 2, que les había mencionado, que era la zona intermedia en color amarillo, y la zona 3 en color verde. Para hablar de extensión vamos a utilizar el sentido horario para diagnosticar la progresión de la enfermedad. El tercer punto con respecto a la clasificación internacional es la severidad. En la severidad tenemos hasta cinco ítems. El 0 es la vascularización incompleta sin ROP, que es el ojo normal del prematuro que les enseñé. En el 1 ya se empieza una línea de demarcación entre la zona vascular y avascular. El grado 2 ya se forma, como les dije, una loma o un cordón fibroso. En el grado 3 hay una proliferación fibrovascular extrarretinal, lo que les mencionaba, los vasos que se van hacia el vitrio. En el grado 4 hay un desprendimiento de retina, el 4A sin llegar a la mácula y el 4B que involucra la mácula. Y el 5 finalmente es el desprendimiento total de retina. También tenemos un nuevo concepto que es la enfermedad plus, que puede complicar cualquier grado de severidad y ocasiona incompetencia vascular progresiva. Eso lo vamos a ver en fotografías y algunos de los signos clínicos que tenemos cuando hay enfermedad plus
corresponden a dilatación vascular, hay vasos tortuosos, no se puede dilatar bien la pupila, puede haber hemorragias y turbidez vítrea. En el estadio 1 vemos el gráfico, vemos el ejemplo en que en la zona avascular ya comienza a presentarse, entre la zona vascular y avascular, empieza a presentar un cordón, una zona de demarcación que todavía no es muy marcada. Ocurre por el desbalance en el apoyo de oxígeno. En el estadio 2 ocurre una liberación de proteínas, se forma un cordón blanquecino o loma o un borde fibrovascular. En el estadio 2 se produce una liberación de proteínas, hay una formación de un cordón blanquecino, se le llama loma, se le llama borde fibrovascular, también se le conoce como ridge, ¿no? Y lo vemos en la gráfica, en la fotito, entonces vemos que está mucho más marcado que en el estadio 1. En el estadio 3, como pueden observar en el gráfico, se ve el cordón, ¿no? Fibrovascular, y se ve la presencia de neovasos en la loma. Hay un crecimiento desorganizado y los vasos penetran verticalmente. En el estadio 3 vemos la presencia de la loma, ¿no? El tejido fibroso que les estaba mencionando, y ya vemos el crecimiento desorganizado de los vasos que están verticales hacia el vítreo. En el estadio 4 ya vemos un desprendimiento de retina, pero es parcial o subtotal. En el estadio 4 ya se produce el desprendimiento de retina que puede ser parcial o subtotal. Finalmente, en el estadio 5 ya vemos una fibroplasia retrolental, un desprendimiento total de retina. Inicialmente a la ROP se le conocía como fibroplasia retrolental, pero esta es solo correspondiente al estadio número 5. En el estadio 5 ya hay un desprendimiento total de retina, es lo que se conoce como fibroplasia retrolental. Antiguamente a la retinopatía se le daba esa denominación, pero como vemos se trata de una patología evolutiva y la fibroplasia retrolental corresponde solo al estadio 5. En cuanto a la enfermedad plus, algunos de los siguientes signos pueden evaluarse en enfermedad plus. La enfermedad plus puede presentarse en cualquiera de los estadios. Los signos serían la dilatación vascular, la tortuosidad vascular, hay una falta de dilatación de la pupila, pudieran haber hemorragias periféricas en la retina y pudiera haber un vítreo turbio. La enfermedad plus se puede presentar en cualquier estadio de la enfermedad. ¿Ya? Se caracteriza por una dilatación, una tortuosidad de los vasos, hay una falta de dilatación pupilar, pueden haber hemorragias periféricas en la retina, puede haber también turbidez. Estamos viendo que es una enfermedad bastante compleja y si nosotros no actuamos, va a llegar a una severidad impresionante, porque el niño va a terminar con una retina desprendida y ceguera, ¿no? Entonces, la principal estrategia en relación al ROP es la prevención. En primer lugar, evitar la prematuridad. En segundo lugar, el manejo óptimo del oxígeno, del apoyo ventilatorio, mantener una homeostasis en el paciente. También una detección oportuna, seguida de un adecuado tratamiento y seguimiento. En las unidades de UCI neonatal tenemos un cronograma de seguimiento para los prematuros que están en riesgo de ROP. El primer examen lo hacemos a las 4 semanas de nacido. El seguimiento va a depender del grado de ROP que tenga. Si está en un grado de 0 a 1, se hace cada 2 semanas. Si está en grado 2,
se hace cada semana. Si está en grado 3, se hace cada 72 horas. Hay que tener en cuenta para ello la localización de la enfermedad y la edad corregida del paciente. Cuando ya lo damos de alta por consultorio externo, debe seguir un estrecho seguimiento por oftalmología, por lo menos hasta el año de vida, para descartar secuelas. Pueden haber errores de refracción, estrabismo, entre otros. Y la frecuencia del examen oftalmológico va a depender de la etapa o la zona en la que se ha producido el ROP. Con respecto al tratamiento, ¿cuándo debemos tratar un ROP? El tratamiento óptimo es dentro de las 48 horas del diagnóstico, cuando las retinopatías son agresivas posteriores, y dentro de las 72 horas para el resto. El resultado de tratamiento ya lo podemos evaluar desde el 5º al 7º día. ¿Y cuáles son los signos de una respuesta favorable? Son la disminución del plus y el cruce de los vasos sobre el borde de separación entre la retina isquémica y no isquémica, es decir, que los vasos ya comienzan a progresar en forma normal sobre la retina. En cuanto a tratamiento, tenemos dos opciones terapéuticas importantes. Una es con láser y la otra es con bevacizumab, que es el conocido como Avastin, que es el nombre comercial. Con respecto al láser, deberíamos usar anestesia general, habitualmente intubar al bebé. Se necesita experiencia para hacer el procedimiento, un equipo láser que generalmente no está disponible siempre. Demora más o menos el procedimiento entre 1 o 2 horas. El problema es que puede destruir parte de la retina. A la larga hay mayor riesgo de tener errores de refracción. No tienen riesgo de endoftalmitis. Cuando usamos el bevacizumab es relativamente más sencillo, requiere solamente de sedación, no requiere intubación, la persona no tiene que tener tanta experiencia, es más económico, es rápido, no destruye la retina y se ve que a largo plazo hay un menor porcentaje de errores de refracción. Este medicamento inhibe el factor de crecimiento vascular del endotelio, ¿no? Y es importante cuando nosotros vemos en qué estadio darlo, ¿no? A la larga se prefiere usar el bevacizumab en relación al láser. Para el láser necesitamos mucha mayor complejidad. En cuanto a opciones de tratamiento nuevas, se está usando el propanolol, ¿no? El propanolol es, ya que no existe un tratamiento en las etapas preumbrales, el propanolol es una buena alternativa para evitar la progresión de la enfermedad, se da vía oral, ¿no? Y bloquearía los receptores beta adrenérgicos 1 y 2 que van a impedir, de ese modo impiden la sobreexpresión de factores angiogénicos y estarían disminuyendo la respuesta de la formación de nuevos vasos. Entonces, es una buena opción terapéutica, pero todavía no está totalmente difundido su uso. Entonces, hay estudios que indican que es muy bueno y que sería interesante introducirlo en los esquemas de tratamiento porque no tenemos nada para prevenir el ROP y sería una buena herramienta, además de que se daría vía oral, es de fácil administración. Tenemos dentro de la terapéutica un medicamento que es relativamente nuevo para el tratamiento, ¿no? Y que viene como a dar respuesta a las etapas en las que todavía no se ha producido en forma severa el ROP, ¿no? Se utiliza sobre todo en etapas preumbrales y es una buena opción porque es por vía oral. Se trata del propanolol. El propanolol va a actuar sobre los factores antiangiogénicos, va a bloquear los receptores beta adrenérgicos 1 y 2
y es una buena alternativa para evitar la progresión de la enfermedad, ¿no? Entonces, todavía no hay un uso difundido. Las últimas publicaciones son recientes, las últimas, pero todavía no está introducido en las guías terapéuticas de ROP en forma universal. Como les había mencionado, uno de los puntos claves es la prevención. Nosotros en el Perú tenemos un protocolo de tamizaje para ROP. Este se hace a todo prematuro menor o igual de 34 semanas o con un peso menor o igual a 2 kilos, peso al nacimiento, y a todo prematuro que tenga factores de riesgo, tales como oxigenoterapia, ventilación mecánica, episodios de hipoxia e hiperoxia, sepsis cándida, etc. Es importante también considerar hasta cuándo vamos a hacer la vigilancia del ROP, ¿no? Entonces, lo aconsejable es cuando veamos que ese ROP está en regresión, asegurándose de que no sea capaz de reactivarse, no sea capaz de progresar. Esto lo podemos ver cuando el examen ocular tenemos una vascularización retiniana completa, es decir, cuando se alcanza la hora serrata en 360 grados. Ya habíamos visto el esquema inicial de la vascularización que comienza a las 16 semanas, termina primero en el lado nasal y posteriormente en el lado temporal. Entonces, cuando ya tenemos toda la retina vascularizada, podemos ir pensando en diferir los controles de ROP. Es importante también que al alta, ¿no?, los padres sepan cuál es el riesgo potencial de ceguera para que estén permanentemente y vean la importancia del seguimiento y del tratamiento del ROP, que existe un tiempo crítico para que el tratamiento tenga éxito, que tenemos que ser muy constantes y que el seguimiento periódico es esencial para su vida. Casi terminando, es importante que conozcamos cuál es el pronóstico de los pacientes con retinopatía de la prematuridad. Muchos de ellos hacen estrabismo, hacen miopía, hacen astigmatismo, o sea, defectos de refracción y distrofias retinales periféricas. ¿Cuáles son las complicaciones que puede tener un ROP? Pueden hacer una hemorragia retinal o vítrea, pudiera haber una laceración de la córnea o conjuntival, pudieran haber infecciones oculares severas, cataratas, glaucoma. Como mensaje final, de nosotros va a depender disminuir la incidencia del ROP severo y que los niños lleguen a un tratamiento en tiempo oportuno. Hay que considerar que la ROP es la primera causa de ceguera en la infancia y que puede ser prevenible. La ceguera se puede prevenir. Gracias.